Hola hermanos, buenos días, bienvenidos a esta nueva mañana, a este nuevo domingo en donde vamos a escuchar un mensaje muy importante. Estamos a punto de escuchar la palabra de Dios a través de la voz de nuestro pastor. Yo los invito a que estemos muy atentos, a que abramos el corazón para entender lo que nos quiere decir. Bienvenidos. Dice Proverbios 28, verso 27, el que da al pobre no tendrá pobreza. El que da al pobre no tendrá pobreza. Qué interesante es que tengamos valores en la vida y que estos valores tienen consecuencias en nuestro diario vivir e incluso en nuestra economía, nuestro estado de ánimo y por supuesto, estos valores nos llevan a tener gozo en la vida. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, los valores del gozo. La mayoría de la gente normal, que podemos llamar normal, buscamos ser felices y yo me incluyo, ¿no? Queremos ser felices, queremos tener alegría, queremos tener paz, queremos tener contentamiento en nuestra vida, aunque a veces no ejercitamos este gran valor. Bueno, sería ilógico que alguien en la mañana se despertara y dijera, hoy voy a tener un día infeliz. Quisiera tener el día más triste de mi vida el día de hoy y mañana lo voy a superar. No creo que esto sería un pensamiento normal o un pensamiento lógico, un pensamiento cabal, como decía mi abuelita. Bueno, hay gente que a veces sin darse cuenta parece que toman ese camino, sin desearlo o sin planearlo, con sus actitudes o con su falta de valores, van rumbo hacia ese camino, por su forma de pensar, por sus acciones e incluso por su lejanía al plan de Dios para sus vidas. ¿Sabes? Van a un barranco sin darse cuenta. Pero tú y yo que estamos viendo este video, que podemos compartir la idea que queremos tener una vida feliz, una vida llena de gozo. Bueno, tenemos que buscar y tenemos que adoptar y tenemos que vivir los verdaderos valores de la vida. En la carta que hoy vamos a leer es Filipenses capítulo 1 del verso 12 al verso 20, nos denota, nos describe y nos introduce a los verdaderos valores de la felicidad. Aun y cuando las circunstancias no son fáciles, aun y cuando las circunstancias son adversas. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando vivimos lo que no hemos planeado y nos agarra de sorpresa alguna circunstancia, ¿sabes? Cambia nuestra perspectiva. Estaba yo viendo en el Facebook, te recuerda algunas cosas, y me decía, hace 2 años estabas en Honduras. Y sabes, hace 2 años empezaba la pandemia, ya había detonado en China y apenas en México había algunos destellos y por supuesto, este viaje a Honduras, pues yo no me imaginaba lo que iba a pasar 2 años después, ¿no? No teníamos planeado esta crisis. De hecho, hoy platicaba con un vendedor de coches y me decía, los coches usados subieron del 30% porque no hay coches nuevos. Están sobrevaluados. Y la gente que está comprando ahorita a un precio alto, después cuando quiera vender va a ser un problema. O tal vez los precios se queden altos y nos afecte a toda la sociedad, tanto los nuevos como los usados. ¿Sabes? Pero cuando tú y yo vivimos los verdaderos valores, no únicamente el valor de una unidad automotriz, sino el valor que realmente tiene valor en tu vida y en mi vida, los valores que emanan de la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando los conocemos, cuando los vivimos, podemos vivir una vida llena de gozo sin importar las circunstancias. Sin importar las circunstancias. Y estoy seguro que tú y yo queremos, bueno, si decíamos, si estamos cabales, si estamos en los cabales, ¿sabes? Queremos vivir con gozo, queremos vivir una vida de alegría, una vida en plenitud. De hecho, Jesús dijo que a eso había venido, para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Bueno, pues vayamos a este hermoso pasaje y apliquemos la enseñanza. No es de Pablo, sí, Pablo fue el escritor, pero fue inspirada por Dios para tu vida y para mi vida. Y tiene muchos propósitos. Primer valor, el valor de la resistencia. Si tienes las escrituras, acompáñame con la lectura. Si no, imagínate y concéntrate en este pasaje. Pídele a Dios que sea Él, su Espíritu Santo, quien nos dé un mensaje el día de hoy. Dice la letra del verso 14, del verso 12 al verso 14, primer capítulo de la carta a los Filipenses.
el valor de la resistencia. Dice a la letra: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más para bien, para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor. Con mis prisiones se atreven mucho más a hablar sin temor. ¡Wow! Qué importante es que las circunstancias que estaba pasando Pablo, de dolor, de sufrimiento, de carencias, de necesidades, él veía y decía: estoy resistiendo porque, ¿sabes? Tú y yo estamos siendo llamados a ser de esos que son inquebrantables, de esos que si nos tiran nos levantamos, de esos que nos sujetamos de Dios, que los valores emanan de la palabra de Dios y no de nuestros propios pensamientos. Y ¿sabes qué? Nos volvemos en gente diferente, que es resistente a todos. En algún tiempo trabajé en una empresa automotriz y habían automóviles, siguen existiendo, que se llaman 4x4. Es decir, son muy resistentes. Pueden utilizarse en ciudad o pueden utilizarse en campo, atraviesa, en el desierto, en la arena. ¿Sabes? Tú y yo estamos llamados a tener resistencia. Decía el verso 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. En todo el pretorio, toda la gente que conocía a Pablo, incluso en las altas esferas sociales que sabían que ahora él, porque cuando lo apresaron, pues no sabían que él era romano, hasta que él dijo: ¿sabes qué? Tengo mi nacionalidad romana, y lo llevaron a ser juzgado a Roma. ¿Sabes? Mucha gente conoció de él, y por supuesto ya lo trataban en forma diferente, pero llegó a lugares donde no era fácil llegar, donde no era accesible la palabra de Dios. Bueno, y dice que estas circunstancias difíciles, en lugar de desanimar, estaban cobrando ánimo. Y sabes, en lugar de que la gente diría: yo no quiero predicar porque me van a meter a la cárcel como Pablo. No, decían: ¿sabes qué? Vale la pena luchar, vale la pena esforzarse, vale la pena pasar lo que pasemos y estar en las condiciones que podamos estar por Cristo. La mayoría de las personas que estaban leyendo esta carta, porque esta carta era una carta escrita a la iglesia en Filipos, por eso se llama la carta a los filipenses, sabían que Pablo estaba en calidad de detenido, es decir, estaba prisionero. La iglesia de Filipos sabía tanto esto que ya había mandado ayuda en todos los sentidos. Emocional, en oración, había mandado ayuda económica, había mandado a su pastor a que les ayudara. Sabía de sus carencias, de sus necesidades, de la problemática que estaba pasando Pablo. Y dice Pablo: esto que está sucediendo no detiene el evangelio, no detiene la obra de Dios. De hecho, la palabra que él usa en el avance del evangelio es un término militar. Dice: no está siendo detenido. No está siendo detenido, por el contrario. Me parece que es el verso, me parece que es el verso 12, el 12, donde dice: más bien para el progreso del evangelio. Y han redundado, o sea, vienen en abundancia, o sea, estas circunstancias de las cuales aparentemente son difíciles, aparentemente pues se veían pues que nadie las desearía para su vida. ¿Sabes qué? Han sido de bendición, han tenido propósito. La obra de Dios no se ha detenido, por el contrario. Y sabes, tú y yo hemos pasado por cosas difíciles. Esta pandemia nos ha llevado por cosas difíciles. Hemos pasado por situaciones difíciles, emocionales, físicas, y todavía decimos: mucha gente está siendo contagiada ahorita. ¿Sabes? Esto no se detiene. Dicen en el béisbol que esto no se acaba hasta que se acaba. Pero sabes, sin importar lo que estamos sucediendo, lo que está pasando, cuando tú y yo vivimos el propósito de Dios, ¿sabes? Podemos encontrar propósito de la vida y las cosas toman sentido y toman valor, y lo que pensamos que les ayuda. Aunque a veces no nos guste. Perdón.
En la vida, cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, esta misma nunca tiene despropósito. Esta misma nunca tiene despropósito. Aunque creemos que no tiene sentido lo que estamos viviendo, cuando tú y yo somos fieles a los principios divinos, siempre hay un avance, siempre hay un progreso. Incluso en estas cosas complejas que pasan en la vida, pueden ser utilizadas como una catapulta para el crecimiento, para no quiero utilizar la palabra evolución, pero sí para ese desarrollo que tenemos, ese cambio, a veces incluso esa metamorfosis, como el mismo gusano que se convierte en mariposa. Esto nos sirve como catapulta para el avance de la voluntad de Dios. Para muchas cosas que aparentemente tú y yo vimos malas en la vida, ¿sabes? A mucha gente le puede parecer un motivo para darse por vencido, para rendirse, para no querer saber más, para dejar de luchar. Pero cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios y estamos bien cimentados en los verdaderos propósitos, en el verdadero valor de Dios, ¿sabes? Esto da sentido a nuestra vida. Y Pablo en ese tiempo sabía que la gente que estaba junto a él sabían de sus prisiones. Sabían de Cristo por este motivo, por este aparente sufrimiento. Podían conocer acerca de estas buenas nuevas de amor de Dios para sus vidas. En realidad, Pablo no ve como un despropósito, lo ve como una oportunidad para dar a conocer el Evangelio. El asunto es tener claro el propósito de Dios en nuestras vidas, la voluntad de Dios para ti y para mí, la voluntad particular, así como la general, y vivirlo, por supuesto, a pesar de lo que pasemos. A pesar de lo que habíamos proyectado y de repente cambiaron los planes, cambiaron las condiciones o no son las condiciones en las cuales tú y yo quisiéramos estar. Quisiéramos estar más cómodos, pero sabes, en la condición en la que nos encontremos, Dios quiere bendecirnos. Cuando nos va bien es fácil entender esto, pero cuando tenemos que resistir a las pruebas, te recuerdo que no hay ninguna prueba que no podamos soportar. Juntamente con la prueba, Dios nos da la salida. ¿Sabes? Aún en los tiempos difíciles, esto nos enseña en nuestro contexto actual, hoy mismo, aún en las cosas que no deseamos vivir, que éstas se pueden enfrentar con sabiduría, se pueden enfrentar con propósito y no solo eso, aunque sea difícil de creer, se pueden enfrentar con gozo, porque se enfrentan con la dirección de Dios. Pongamos esto en práctica. Esto, por supuesto, estamos hablando de un valor que tú y yo tenemos que tener, el valor de la resistencia. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener gozo en tu vida? ¿Sabes qué? Resiste con sentido, resiste con propósito, por supuesto. Más adelante vamos a hablar más a fondo de esto, pero también tenemos que dar el valor o hablar del valor de la honestidad. Dice del verso 15 al verso 17 a la letra: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. O sea, hay quien hace las cosas inadecuadamente, pero hay quien sí hace las cosas adecuadamente. Hay quien es sincero, hay quien daría su vida en realidad por Cristo, no por otra razón. Los unos anuncian a Cristo, dice el verso 16, por contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Sabes qué? Hay gente que hace lo correcto y hay gente que hace lo incorrecto en la vida. Y estos son de los pasajes que tú y yo quisiéramos brincar, los pasajes dolorosos, donde aparentemente la gente es buena, donde aparentemente la gente aparece en televisión, incluso a veces hablando, no en portugués, pero sí con un acento medio raro. Y lo único que buscan es tu dinero. Lo único que buscan es algo personal, es un interés personal. A veces pueden incluso leerte un versículo de la Biblia. Pueden llamarse pastores, pueden llamarse siervos de Dios, pero tienen una inclinación mala, una inclinación que no es la adecuada. Pablo se enteró de que había gente que no hacía la voluntad de Dios, o que tal vez hacía cosas no con los propósitos adecuados ni con los motivos adecuados. Algunos lo hacían por protagonismo, por envidia. Hace rato hablábamos por tener algún beneficio. Pablo no aplaude estas malas razones, no prueba estas malas intenciones,
pero valora que a pesar de estas malas intenciones, a pesar de esas malas razones, ¿sabes qué? Está siendo predicada la palabra de Dios. Hay gente que tal vez, de hace rato hablábamos de programas que espero que nunca los veas en la madrugada o en ciertos canales, ¿sabes? Tienen un propósito inadecuado, pero leen la palabra de Dios. Y alguien se puede afianzar, se puede aferrar a esa palabra y sin importar la intención, pueden crecer y pueden desarrollarse. Pablo, decíamos, no aplaude las malas intenciones, no valora esto, pero valora que la palabra de Dios estaba siendo predicada de una o de otra manera. Algunos con una buena intención, con amor, con sinceridad, pero otros no. Aparentemente no solo tenía enemigos externos, no solamente estaba en la cárcel por la gente que quería detener el avance del evangelio, sino había gente conocida o que conocía la palabra de Dios que hacía esto problemático. De hecho, dice la palabra contiendas o con las razones inadecuadas. Y en realidad duele más cuando el problema viene de adentro, cuando viene de algún enemigo. Pues nos basta leer los salmos, ¿no? Al salmista su hijo lo traicionó. A quien le salvó la vida lo traicionó. Su capitán de la guardia lo traicionó. ¿Sabes? Tal vez a ti y a mí alguien nos ha traicionado en la vida. Tal vez alguien está haciendo las cosas inadecuadamente. ¿Sabes? Aunque tú no lo creas, Dios tiene el control de las cosas. No debemos de ver la problemática, sino que la palabra de Dios sea predicada. Y esto tiene que llevarnos a pensar de una manera diferente, aunque la gente lo haga con motivos inadecuados. Recuerdo hace muchos años, un joven que tenía problemas en una iglesia vino con nosotros y me platicó que tenía problemas con el pastor y que no lo entendían, que lo tenían en la banca y que necesitaba que sanara su corazón. Empezó a congregarse con nosotros, iba a mi casa, comía ahí con nosotros, cuando tenía problemas o sin problemas, iba a cenar, nos platicaba sus situaciones, abría su corazón, me pedía que orara por él. De hecho, en algunas ocasiones me dijo que me admiraba. Y sabes, después de un tiempo lo dejamos desarrollarse, era un buen músico. De hecho, tiene liderazgo. Lo pusimos en el liderazgo de los jóvenes a dirigir la alabanza y de repente se le llamó la atención a él y a su familia por algunas cosas que no estaban siendo adecuadas o no iban con la voluntad de Dios. Y al poco tiempo me dijo, pastor, Dios me dijo que quiere él que yo abra una iglesia. Y dije, sabes que yo creo que tú debes de abrir una iglesia, pero no en las condiciones en las que estás. No por las razones que tienes. De hecho, en alguna ocasión, porque en ese tiempo la iglesia estaba creciendo, ya no cabíamos en la parte de abajo y les dije, pónganse en el balcón del grupo de alabanza. Y la mamá de uno de ellos dijo, no, mi hijo tiene que estar donde la gente lo vea. Ellos están dirigiendo la alabanza. ¿Sabes? A veces hacemos las cosas con las razones indebidas. Incluso algún pastor alguna vez enfrente de mí en una reunión le dijo, no juegues a la iglesita. No son las razones adecuadas. ¿Sabes? Como sea. Eso tiene muchos años. Se abrió a esa iglesia y aún sigue. Tuve muchas oportunidades de impedirlo o tal vez de que no fuera reconocida, pero sabes, como sea, la palabra de Dios se está predicando. Como sea, veo a jóvenes ahí, porque de hecho se llevó a gente que se congregaba con nosotros, aunque hayan sido sus amigos, aunque hayan sido sus conocidos, se llevó de hecho a mucha gente que se congregaba con nosotros. Y esto, aunque causa aparentemente dolor y no tiene las razones adecuadas o los motivos adecuados, se está predicando aún, ya no sé si 6, 7 años después, la palabra de Dios. ¿Sabes? Esto nos lleva a entender un poco que la problemática que a veces pasamos, que tú y yo no le vemos sentido o que a veces nos podemos enojar o molestar, Dios le da un propósito más alto. Dios le da sentido cuando la palabra de Dios es predicada. Y tú y yo a veces nos detenemos o nos amargamos o nos enfocamos en cosas que no valen la pena. Y Dios nos está diciendo en el día de hoy que no pase eso en tu vida. Enfócate en lo importante, en que la palabra de Dios sea predicada. Ahora yo puedo estar contento porque en diferentes partes de Ecatepec, aún y cuando con la pandemia hay muchas iglesias cerradas o incluso muchos pastores fallecieron, sé que la palabra de Dios está siendo predicada. Como decía el pasaje, en algunas personas con honestidad, en otras personas sin honestidad. De hecho, el pasaje decía, no siendo sinceros. ¿Sabes?
Esta palabra de ser sincero proviene de Grecia y de Roma. Cuando los romanos atacaban, te recuerdo que en aquel tiempo Roma es quien gobernaba militarmente, pero la cultura, quien regía el patrón era Grecia, pero los griegos estaban gobernados por los romanos. Y en la antigua Grecia, pues cuando fueron gobernados o cuando fueron atacados militarmente, se rompieron muchas cosas. Su manera de conquistar no era muy tierna, que digamos. Aventaban y rompían y hacían cosas. Y sabes, algunas obras de artes que tenían un gran valor, porque te recuerdo que la cultura la regía Grecia, eran pegadas y restauradas con cera, pero obviamente ya perdían su valor. Es como cuando pues un coche pues se dio pérdida total y de repente alguien lo repara. Oye, ¿sabes qué? No queda igual, ¿no? Y con el tiempo se ven las grietas, o se despinta, o se ve que le pusieron pasta, o tal vez se va chueco, no sé, ¿no? Bueno, pues en aquel tiempo, pues lo restauraban y se veía bonito, y al pasar los días, o al pasar un tiempo, o si les pegaba el sol, se empezaba a derretir la cera y se veían las grietas, o incluso se rompía la pieza de arte. ¿Sabes? Los vendedores honestos en aquel tiempo ponían un letrero que decían: las obras que aquí se venden o el material que aquí se vende es sincera. Y de ahí viene la palabra sincera. Bueno, eso tiene una gran enseñanza para nuestra vida. Agradezcamos que la palabra de Dios sea predicada aún con sus bemoles o con las circunstancias inadecuadas. En cuanto nosotros seamos íntegros, dejemos que Dios quite la amargura, el enojo de nuestra vida y nos dé ese gozo que proviene de Él. Que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y que si unos lo hacen de la manera adecuada y otros de la manera adecuada, ¿sabes qué? Está siendo la palabra de Dios predicada, y aunque no lo creas, Dios tiene el control y Dios pone las cosas en su lugar. Así como lo que vivimos, como lo que hablamos y como lo que predicamos tiene que ser sincero. En todo lo que vivamos los verdaderos valores de la palabra de Dios. Tercer y último valor, el valor que de hecho son dos en uno, el valor objetivo o el valor del objetivo y la fe. Verso 18 al verso 20 dice la letra: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en todo esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Qué hermosa manera de hablar, llena de objetividad, con dirección, con propósito, pero llena de fe. Me recuerda en aquella ocasión donde aquella persona que trabajaba con el rey Daniel, no sé si recuerdes, fue echado al foso de los leones. Dijo: no importa, Dios me va a salvar, pero no importa si muero o si vivo. ¿Sabes qué? Se va a hacer la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué manera de pensar! ¡Qué fe tan profunda en Dios! No es mi voluntad, no es mi manera de ver la vida. Sé que Dios tiene el mejor resultado cuando yo hago lo adecuado. Esta parte podría verse, esta parte del pasaje que leímos, como el resumen de lo anterior. Porque de hecho decía, ¿sabes qué? No importa si hacen bien o hacen mal, o lo hacen con el verdadero propósito. ¿Sabes? Es un gran desafío a colocar los valores del gozo, los valores reales en nuestra vida. Y la base de todo esto es la fe, es la palabra de Dios. Te recuerdo que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. No importa todo lo anterior, o sea, no importa todo lo que estemos pasando. No importa las intenciones de la gente, no importa los olores o las circunstancias que tú y yo podamos pasar. Lo que importa es que el objetivo se cumpla. Porque a veces es doloroso amar, es doloroso o incluye un esfuerzo más grande, pero en muchas ocasiones el dolor nos une. Incluso la misma muerte nos acerca a Dios en todos los sentidos, en todos los sentidos. Sabes, he predicado en muchos lugares, en cárceles,
en reformatorios, en centros de adicciones, en hospitales, en diferentes lugares. Y donde más se convierte la gente, es donde hay más dolor, donde hay más necesidad. Pero donde he visto mejor respuesta es en los funerales. ¿Sabes? La muerte produce vida, aunque a veces no lo entendamos. La muerte de Jesús nos produce vida en nosotros porque Él murió por nuestros pecados. Y este pasaje tiene mucho que ver con esto. La fe que tenía Pablo y el propósito sabía que se iban a cumplir. Y dice, sé que ustedes están orando por mí y esta oración nos une a ti y a mí, nos une como pueblo de Dios, nos une como familia de Dios, pero también nos une con Dios, nos une al propósito de Dios. ¿Sabes? Sé por fe, decía Pablo, que Dios va a poner las cosas en su lugar. Cuando hago la voluntad de Dios, cuando yo vivo la voluntad de Dios, sé que el propósito de Dios en mí se va a lograr. Sé que esto va a funcionar no como yo quiero, no con mi perspectiva, perdón que te lo diga, porque así es la mía, pobre, limitada, horizontal. ¿Sabes? Cuando vivimos la voluntad de Dios, lejos de avergonzarnos, esta nos fortalece, nos da identidad. Y ¿sabes? Purifica nuestra fe. Purifica nuestra fe. Y por esta misma fe puedo saber que el final de la historia, y no es por spoilear las cosas, pero en realidad puedo saber el final de las cosas, cómo va a terminar todo. Porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y esto es bueno, perfecto y agradable para nuestra vida. Pablo utiliza estas palabras de esperanza, de confianza, de refuerzo, porque eso es lo que hace la fe en ti y en mí. Da sentido a nuestra vida, da fortaleza a nuestra vida. Nos acerca cada vez a conocer más a Dios. Nos acerca incluso más a Dios. No únicamente a conocerlo, a estar más cerca de Él, a vivir su voluntad, a saber lo que va a suceder. Y Pablo se podía anticipar al final. Incluso podía utilizar e influir con sus palabras a otras personas. Sabes, tu fe y mi fe, tus palabras y mis palabras, la manera como enfrentamos la vida puede influir en otras personas. Puede beneficiar a otras personas, no únicamente a nosotros, porque como tenemos fe, oye, esto beneficia nuestro estado de ánimo, e incluso hasta nuestra salud, nuestra visión, nuestra manera de ver la vida, nuestra cosmovisión. Y sin importar el resultado, pues recordemos, no se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de nuestros pensamientos, se trata de tener un objetivo claro. Pablo quería glorificar a Dios, tenía muy claro su objetivo, tenía fortalecida su fe. Es por eso que esta carta es llamada como la carta del gozo, la carta de la alegría. Oye, sin importar las condiciones, estaba en la cárcel, tenía necesidades, estaba siendo preso. De hecho, lo más seguro es que lo mataran. Pero dice la Escritura que tú y yo somos evangelios. Algunos nos llaman evangelistas. Por supuesto, se refiere a que compartimos las buenas nuevas de salvación, pero también se refiere a que somos cartas abiertas, cartas fáciles de leer, libros abiertos, que en realidad la gente puede ver en ti y en mí los verdaderos objetivos, lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. De hecho, hay gente que de repente le dice, ¿cómo estás? Bendecido, pues soy cristiano. No funciona así. De hecho, hay gente que me pide consejería por gracia de Dios en muchas partes del país. Y una hermana muy querida me decía, pastor, estoy triste porque estoy deprimida y esto no es posible para un hijo de Dios. Yo le decía, sí es posible. Muchos de los grandes profetas de Dios, de los hijos de Dios, se deprimieron. ¿Recuerdas aquella gran batalla que ganó Elías? ¿Sabes? Se deprimió después de ganar. Es más, huyó, se fue a esconder después de la gran proeza que hizo Dios con su vida. Se fue a esconder de la reina. Le tuvo miedo. Estaba en una cueva. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran, porque estos serán consolados. Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Sabes? Sin importar lo que estemos pasando, cuando tú y yo vivimos la verdadera fe,
Esto da sentido a nuestra vida, esto da gozo a nuestra vida y podemos vivir con propósito. Por eso termina este último versículo haciendo un resumen y diciendo, sin importar las cosas anteriores, cuando tenemos el objetivo claro, cuando tenemos los valores de Dios en nuestra vida, ¿sabes qué? Se puede y se debe de vivir con gozo. No quiere decir, como dijimos hace rato, que nunca te deprimas. No, quiere decir que este dolor, que estas circunstancias nos reenfocan a Dios y Dios le da sentido a lo que estamos pasando. Cuando tú y yo vivimos los verdaderos valores y el propósito de Dios para nuestra vida, incluso en momentos difíciles, los podemos vivir con gozo. Y hoy hablamos de los valores del gozo. Y por supuesto nos desafía a vivir con valor, con el valor de la resistencia. Te recuerdo, tú y yo somos 4x4, todo camino. El valor de la honestidad, de la integridad. Te recuerdo, sinceros, como la fe y el propósito de Dios. Son grandes valores. Esto tiene que dar sentido, dirección y propósito a nuestra vida. Vivamos una vida de valor y esto nos lleva al gozo. Por supuesto, vivamos con los valores de Dios. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Hasta la próxima. Espero verte pronto.
viviré.